Saludos hermanos y hermanas, y qué bueno que estás de regreso con nosotros al Evangelio del día, al Evangelio de hoy, una reflexión y una meditación para nuestro discipulado que va camino a la salvación. Ya hoy es miércoles de la 10ª semana del tiempo ordinario de nuestro calendario litúrgico, y hermanos y hermanas, toda esta semana estamos en el Evangelio de San Mateo, específicamente en el capítulo 5, en el caso de la lectura del Evangelio. En la primera lectura que siempre nos acompaña, seguimos en la segunda carta a los Corintios, que hasta el sábado vamos a estar tocando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5. Y hoy la reflexión, hermanos y hermanas, continuamos con el tema. Hemos visto las grandes bienaventuranzas, hemos visto cómo Cristo habla de nuestra misión como personas que son sal de la tierra y luz del mundo, en términos de misión, de levantarnos en estima también y darnos el impulso para que podamos proyectar lo mejor de nosotros. Y hoy vamos a hablar acerca de esa percepción que tuvo la gente en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, especialmente las personas que estaban encargadas de lo religioso, de las normas dentro de la religión, de las leyes, de los mandatos y normas que había que cumplir. Cómo veían que Cristo como que quería abolir la ley, como que quería desobedecer la ley, como que quería destruir la ley y venir como con una ley nueva, como si fuera un nuevo Moisés. Y esto nos va a llevar a pensar un poquito, hermanos y hermanas, porque nosotros también somos personas que estamos dentro de la fe, dentro de una iglesia, dentro de una institución que se deja llevar por normas, por leyes, por mandatos. Y también tenemos que entender cuál era el problema que estaba suscitando lo que estaba sucediendo en términos de este evangelio. El evangelio es Mateo 5, 17 al 19. Y mi pregunta es, de reflexión como todos los días: ¿puede la fe suprimir la ley? ¿Puede la fe suprimir la ley? Porque, hermanos y hermanas, nosotros nos basamos en que la fe vino primero que la ley. La ley no vino primero que la fe. Eso lo establece San Pablo cuando habla, hermanos y hermanas, en sus cartas. La ley vino con Moisés, de acuerdo a Pablo, y la fe vino con Abraham, y Abraham vino primero que Moisés, porque Abraham es el padre de la fe. Entonces hay como un debate entre la fe y la ley, porque nosotros somos personas de fe y nosotros también somos personas de ley y orden, porque nuestro Dios es un Dios de ley y orden también. Entonces, ¿cómo hacemos en términos de seguimos la ley o la ley es muy fuerte? ¿Y por qué Cristo tuvo su encontronazo en términos de aplicar la ley? Mire, aquí lo que tenemos que ver en torno a esto es, vamos a leer el Evangelio, porque el Evangelio es breve y lo podemos leer para tener un entendimiento acerca de lo que dice Jesús. Mateo 5, versículos 17 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no piensen que he venido a abolir la ley o a los profetas. No vine para abolir, sino para cumplir. Les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, ni una tilde, ni una coma de la ley dejará de realizarse. Por tanto, quien quebrante el más mínimo de estos mandamientos y enseñe a otros a hacerlo será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero quien lo cumpla y lo enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. ¿Por qué es que los judíos pensaban que Cristo venía a abolir la ley? Específicamente la ley de Moisés, que se la dio Dios con los 10 mandamientos, la ley de Deuteronomio, la ley del Levítico. O sea, ¿qué era lo que pasaba? ¿Qué era lo que veían ellos? Que Jesucristo como que se resistía, decían ellos, a cumplir la ley. Bueno, hermanos y hermanas, Jesucristo tuvo una serie de acusaciones y señalamientos, especialmente porque hacía cosas que se supone que no se hicieran. ¿Usted se acuerda cuando Jesucristo sorprendió a la mujer en fragante adulterio? Jesucristo sorprendió a los ancianos que venían con la mujer para apedrearla, porque de acuerdo a la ley,
necesitaba ser castigada con la muerte porque fue hallada en fragante adulterio. Si no es porque Jesús interviene, hermanos y hermanas, aquella mujer hubiese muerto allí mismo, porque la ley decía que cualquier mujer sorprendida en fragante adulterio merecía la pena de muerte. Esa es la ley, pero Jesucristo no actuó bajo la ley. Jesucristo actuó bajo la fe en Dios. Y entonces se puso de frente a aquellos ancianos del templo. Usted sabe lo que hizo, se puso a escribir en el suelo, los miró, los confrontó: el que esté libre de pecado, que la arroje la primera piedra. ¿Ah? Y nadie se la disparó. Y entonces ellos se fueron, uno por uno, empezando hasta por los mayores, se fueron. Y entonces a la mujer le dijo: ¿quién está aquí para apedrearte o quién te señala? Nadie. Pues entonces yo tampoco. Vete en paz y no vuelvas a pecar. Ahí nosotros vemos cómo Cristo, mire, Cristo solamente no salvó la vida de la mujer adúltera, que de hecho el hombre adúltero también había que buscarlo, y porque un adulterio no se comete por una sola persona, sino por dos personas, son dos actuantes. Para que haya adulterio tiene que haber dos envueltos, ¿verdad? El hombre ahí nunca apareció y querían condenar a la mujer y matar a la mujer. Pero de todas formas, hermanos y hermanas, Cristo no solamente salva a la mujer adúltera, sino que salva a aquellos ancianos y a aquella gente que venían a apedrear a la mujer, porque lo que iban a cometer es una falta. ¿Por qué? Porque la ley, hermanos y hermanas, era mal interpretada. Y aquí es que vamos a lo que Cristo quiere establecer. Yo no vengo a abolir la ley, yo no vengo a destruir la ley de Moisés, yo no vengo a destruir la ley de Dios, yo no vengo a echarla a un lado y a decir que yo tengo una nueva ley. Lo que está diciendo Cristo es que ustedes no interpretan correctamente la ley para aplicarla, no interpretan correctamente la ley para aplicarla. Ese era el problema que había en aquella situación. No era tanto que Cristo estaba desobedeciendo la ley, no era tanto de que Cristo quería echar la ley de Dios a un zafacón porque no era buena y de ahora en adelante la ley que yo digo es la que vale y es una nueva ley. No, no se trata de eso. Hay un grave error, hermanos y hermanas, cuando la gente se dedican a interpretar por su propia cuenta y sin elementos de juicio, sin estudio la ley. Porque entonces si tú interpretas incorrectamente la ley, la vas a aplicar incorrectamente. Y no es cuestión de aplicarla a todo el mundo a base a su interpretación, no. La interpretación de la ley, bueno, en nuestro sistema la tienen que hacer los jueces. Los que hacen ley son los legisladores. Los que interpretan la ley para aplicarla son los jueces. Y por lo tanto, nadie es juez para estar interpretando la ley para aplicarla. Y en el tiempo de Cristo hay un montón de personas que eran maestros, no intérpretes, maestros, no jueces, aplicando la ley a diestra y siniestra. Y por eso cogieron a esa mujer y la ley dice que hay que condenarla porque la hallamos en adulterio, sin estar el adúltero allí, más que la mujer, sin tener elementos de juicio, sin tener testigos, sin tener nada. Vamos a matarla. ¿Qué es esto? Esto no se aplica así. Entonces, eso es lo que Cristo ve. Mire, y en términos de las leyes en la Biblia, hermanos y hermanas, las leyes de la Biblia son expresión del amor verdadero y protegen al amor. Yo les he dicho aquí en varias ocasiones que la ley de la Biblia, la ley de Dios, el centro es el amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. La ley está basada en el amor. Entonces, las leyes de la Biblia, hermanos y hermanas, las leyes de Dios son expresiones del amor verdadero y lo protegen. O sea, hay que entender el espíritu de la ley y estar, hermanos y hermanas, disponible para ese espíritu. La ley tiene un espíritu, tiene una intención en ese espíritu, y eso es lo que Cristo está diciendo. Entiendan el espíritu de la ley y estén disponibles para ese espíritu, porque no se puede interpretar como le dé la gana. Ustedes se acuerdan también de los leprosos. ¿Cómo se interpretaba la ley del leproso, hermanos y hermanas? La ley de la persona que era detectado como que tenía lepra era una ley, hermanos y hermanas, que era injusta. Era injusta. Primero, se creía que tenía lepra porque era un castigo de Dios. 1. 2. Se creía que tenía lepra porque había pecado él o habían pecado sus padres.
3, los sacaban, hermanos y hermanas, de la nación, del pueblo, ¿no? De la provincia, de la colonia, los excluían y nadie se podía entrar en contacto con ellos, ni le podían llevar alimento. Entonces, ¿esto era para qué? Para que se murieran, para que se murieran. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo estuvo cerca de los leprosos. Cristo se hizo el encontradizo con los leprosos y fue en su ayuda y los fue a tocar. Es más, y cuando sanó ¿se acuerdan que hubo 10 leprosos que se acercaron y quedaron más que uno sanos? Le dijo, vete y preséntate como dice la ley de Moisés ante el sacerdote del templo para que corrobore que tú eras leproso, ya no eres leproso, y te incorpore a tu comunidad. O sea, Cristo no está aboliendo la ley, es más, el leproso le dijo, haz lo que manda la ley. Lo que Cristo está haciendo es interpretando la ley con el espíritu de la ley y abriéndose a ese espíritu de la ley. Es de amor, la ley es medicinal, la ley corrige, la ley repara, la ley cree en la rehabilitación. Hermanos y hermanas, la ley no puede ser de condena. Mire, las personas que más estrictos interpretan la ley son los menos que saben de la ley. Yo soy licenciado en Derecho Canónico, yo estudié 3 años y medio, una licenciatura en Derecho Canónico y tuve una base en Derecho Civil también, 2 años. Y entonces, hermanos y hermanas, cuando uno conoce la ley, uno entiende el espíritu de la ley, o sea, con la intención que se crea una ley. La ley, hermanos y hermanas, en el Antiguo Testamento, lo que nosotros nos damos cuenta, lamentablemente, es que es una ley que se interpreta con una mentalidad cerrada, no con el amor de Dios, con la compasión de Dios, con la misericordia de Dios, y eso es lo que Cristo está señalando. Tiene una mentalidad cerrada la gente cuando interpreta la ley en el tiempo de Cristo. Está interpretada bajo miedo y castigo, porque el pecado está envuelto y el castigo como penalidad de parte de Dios. Y sobre todo, hermanos y hermanas, está de alguna forma malinterpretada en el sentido de que está llena de prejuicios, de muchos prejuicios, recluida dentro de un escenario de prejuicios. Y eso no es bueno para ninguna ley. No le hace bien a nada. ¿Se acuerdan ustedes de la ley del sábado? Que hay que respetar el sábado porque el sábado es el día en que Dios descansó luego de empezar a hacer el mundo, y el sábado pues justifica el día en que se va a la sinagoga, el día que no se puede trabajar porque es el día del Señor para los judíos. Pero Cristo, hermanos y hermanas, lo vemos sanando enfermos el sábado, lo vemos recogiendo espigas con los discípulos en sábado. Y de ahí es que viene a Dios, pero este viene a destruir la ley. Este no respeta la ley. La ley de Moisés dice que los sábados hay que descansar, que el sábado no se puede trabajar, no se puede recoger espiga. ¿Y qué hace este hombre sanando gente y diciéndole coge tu camilla y echa a andar? Eso es trabajar. Eso no se hace los sábados. Hermanos y hermanas, una ley que se aferra más a las tradiciones. O sea, anulan la intención del Espíritu en la ley, que es el mandamiento, por estar aferrado ¿a qué? A las tradiciones, hermanos y hermanas. Cristo en aquel momento, hermanos y hermanas, la ley del sábado de descanso está en Marcos capítulo 2, versículo 27. Le hizo saber a aquella gente que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Eso lo aclaró Cristo. Es más, lo puso de frente y Cristo les dijo, ven acá. Y ustedes en sábado, si tienen una única vaca en su casa para darle leche a su familia, y esa vaca en sábado se les cae por un risco, ¿no salen corriendo ir a buscarla y traerla otra vez a la tierra segura para poder ordeñarla y darle leche a su familia? ¿Verdad que sí que lo hacen en sábado? ¿Es eso trabajar o no trabajar? Pues, hermanos y hermanas, la interpretación de la ley es errónea. ¿Cómo tú vas a juzgar a Cristo de que está violando una ley cuando le ha devuelto el caminar a un paralítico que llevaba años postrado, inútil, limitado, con una serie de impedimentos, hermanos y hermanas, y gloria a Dios que lo sanó, sea sábado, domingo, viernes, lunes, de noche o de día? La gloria es que fue sanado. ¿Cómo te vas a poner tú a preguntar de si es el día del Señor o no es el día del Señor? Hombre, caramba. Ustedes están entendiendo lo que queremos decir.
O sea, ¿con qué ojos estamos viendo lo que Cristo hace? Por eso es que Cristo, hermanos y hermanas, enfatiza que Él realmente no viene a abolir nada, sino lo que viene es a llevar a la plenitud, a la totalidad, al espíritu de la ley, a la intención de Dios, a lo que quiere Dios, y la ley es medicinal. No toda la ley es punitiva, hermanos y hermanas, no toda la ley es castigo, no toda la ley es penalidad, no toda la ley es contra el crimen. O sea, no se puede entender que toda la ley de los 10 mandamientos, lo que manda la Biblia, todo es un código penal. Y hay gente que se ha metido en la cabeza que todas las leyes que están en la Biblia son penales o son anticrimen. Porque el ser humano es un criminal, entonces hay que hacer leyes anticrimen. Entonces todo lo que aparece en la ley de Dios es de castigo, es contra el crimen, son penalidades punitivas. Eso no es así, hermanos y hermanas. Cristo tuvo que pasar por una serie de situaciones. ¿Se acuerdan cuando acusaron a Cristo de que no ayunaba? Adiós, cara. Sorprenden a Cristo comiendo. Y dicen, ven acá, tus discípulos no ayunan como los discípulos de Juan el Bautista. Tus discípulos se pasan comiendo y como que no ayunan, porque la ley dice que hay que ayunar. Y Cristo dice, ¿cómo pueden ayunar los invitados a la boda cuando el novio está con ellos? Llegará un momento en que tendrán que ayunar, pero mientras el novio está con ellos, estamos de alegría, no hay necesidad de ayunar. O sea, interpreta la ley correctamente con lo que hay que hacer. ¿Se acuerdan también cuando Jesucristo fue sorprendido con sus discípulos, se sentaron a comer y no se lavaron las manos? Y se ha creado un escándalo, hermanos y hermanas, porque Cristo no se lavó las manos. Eso está en Mateo 15, versículo 2. Adiós, cara. Tus discípulos se han sentado a la mesa y ni se han lavado las manos. Y la ley dice que hay que lavarse las manos para purificarse. Porque si no te lavas las manos, eres impuro delante de Dios. Y Cristo lo cogió por el cuello, hermanos y hermanas. Interpretó la ley como es, con la intención del Espíritu y lo bueno que es. Y Cristo dijo, ustedes están como que muy afejados a sus tradiciones, están lavando las vasijas, vasos, cuchara, las manos, y dicen que eso es purificarse. La purificación es del corazón. Lo que busca Dios no es de las vasijas, no es de lo exterior. Y entonces Cristo entra en una controversia acerca de lo exterior y del interior. ¿Por qué? Porque, hermanos y hermanas, se interpreta mal la ley. Entonces los judíos, hermanos y hermanas, anulaban el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones. Y la tradición es lavarse las manos para estar puro. No me importa mi conciencia, no importa mi pecado ni lo que hice. Me lavé las manos, estoy purito, purito y santo, inmaculado delante de Dios porque me lavé las manos. Y Cristo los pone en su sitio, hombre. Lo que hay que lavar aquí es el corazón, lo que hay que iluminar aquí con la luz es el corazón. Lo que tiene que quedar inmaculado, sin mancha, es el corazón que está en el interior, no es lo superficial. Entonces yo creo que vamos agarrando, hermanos y hermanas, lo que Cristo nos está dejando saber, y a veces pues pensamos que era un problema de los tiempos de Cristo, hermanos y hermanas, y no es un problema solamente de los tiempos de Cristo, es un problema de nuestros tiempos, porque a veces nosotros mismos vemos la ley de Dios como bien punitiva, bien de penalidad, y como que tratamos de traer a la gente a la fe a través del miedo. La conversión, provocarla a través del castigo, de la ley, del infierno, del azufre, del demonio, de la muerte eterna, pero no hablamos de la vida, de la compasión, de la misericordia. Eso quiere decir que estamos malinterpretando la ley, no estamos llevando la ley a su plenitud, no estamos hablando del espíritu de la ley, de la apertura que yo tengo que tener a ese espíritu, hermanos y hermanas, de la ley. Por eso dijimos al principio, hermanos y hermanas, las leyes de la Biblia son expresiones del amor verdadero y protegen el amor. O sea, entender el espíritu de la ley, hermanos y hermanas, es estar disponible para el espíritu de esa ley. Y Cristo no está volviendo más, nada. Es más, Él dice que tengan cuidado con la tentación de lo fácil. Dice Cristo más todavía, o sea, no, la ley hay que respetarla.
Y hay que saber que la ley tiene su palabra y no se puede saltar nada, ni enseñar bien fácil o sutil o eliminarle su gravedad. No, la ley hay que enseñarla como hay que enseñarla, dice Cristo. Por eso es que nosotros vemos aquí que Cristo lo da a entender, hermanos y hermanas, cuando le dice a esta gente que ni un tilde de la ley podrá ser quitado, hermanos y hermanas, para enseñárselo así a otras personas. O sea, porque será entendido como el más pequeño en el reino de los cielos, mientras que aquel que le enseñe como es será bien grande en el reino de los cielos. O sea, no se puede saltar nada y Cristo no se está saltando nada. Cristo es lo que está poniendo los puntos sobre las sillas, hermanos y hermanas. Y en materia de ley, lo que tenemos que entender es que Pablo nos ayuda a entender mucho de esto. La pregunta que yo hago al principio de la reflexión, hermanos y hermanas, desde ¿se puede la fe suprimir la ley? Viene por Pablo, porque Pablo tuvo que enfrentar una situación con la ley al moverse el cristianismo en un movimiento que se oponía a esa ley y basarlo más en la fe. Y por eso hablábamos de que la ley vino con Moisés y la fe vino con Abraham, y Abraham vino primero que Moisés. Pero mira lo que dice Pablo en la segunda de Corintios, en el capítulo 3, versículo 4 al 11. Dice Pablo: Él nos capacitó para administrar una nueva alianza, que no se apoya en la letra, no en la letra de la ley, sino en el espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da la vida. O sea, está por la misma línea de Cristo. La letra mata, pero el espíritu da la vida. El que malinterpreta la ley, la interpreta, hermanos y hermanas, categóricamente, ¿no? Como está ahí escrita. Y no la interpreta con el espíritu de la ley, que el espíritu de la ley es el que da, ¿qué? Vida. Entonces, aquí hay un tema muy importante, hermanos y hermanas. La religión judía es la que se va. Y la nueva alianza habla de un nuevo sistema, hermanos y hermanas. Y si en algo se iba a ser la religión judía en términos de que hay ahora una nueva alianza. La antigua religión y la antigua alianza nos sirve a nosotros de base, de fundamento, de estudio, de experiencia, nos sirve de inspiración, de recurso, pero ya no está vigente, hermanos y hermanas, ya no está vigente. La ley nueva es la que está vigente, que es la ley de la nueva alianza, y es la de Cristo. Y esa es la que nosotros seguimos. Por eso nosotros no podemos seguir viviendo en una mentalidad de unas leyes que categóricamente se hicieron para unos tiempos que eran 2000 años antes de Cristo y 4000 años antes de nosotros. Esas leyes tuvieron su eficacia en un tiempo. Hay leyes que son universales, que son leyes de fe en la Biblia que permanecen. Pero hoy tú no te puedes ir a apedrear a ninguna prostituta por ahí porque a ti te da la gana de decir de que eso es un pecado. Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes ir a entrar a un motel y sacar a la gente y decir: te sorprendí en flagrante adulterio, te voy a caer a pedra limpia, porque esa es la ley que manda Dios. Tú no te puedes ir a un paciente de SIDA y sacarlo de tu pueblo, de tu país, y decirle: tú nos puedes contagiar a todos, y de acuerdo a la ley de Moisés, la gente que está enferma y contagiosa como tú, hay que sacarlas de aquí, de la tierra, porque nos van a enfermar a todos. Tú no puedes hacer eso, hermanos y hermanas. O sea, esa aplicación ya no existe. La ley que hay que aplicar aquí es la ley del amor, es la ley de la tolerancia, en el sentido de que a un enfermo hay que tolerar su enfermedad, venga de la transmisión que sea, buscarle la salud, que el perdón de Dios lo agarre él, que su conciencia busque a Dios, pero a la persona hay que darle el mejor de los apoyos, el mejor de los consuelos, que es presencia y obra de parte de nuestro Dios. Y por lo tanto, lo que se sustituye prácticamente, hermano, es la religión, no es la ley. Aunque la fe existe antes que la ley, y eso es lo que estamos nosotros diciendo. Aquí lo que hay que ver es que nosotros tenemos una vida interior y tenemos una vida exterior, hermanos y hermanas. Y nosotros no podemos de ninguna forma dejarnos llevar por el cumplimiento de una ley sin sentido, que en algunos momentos la cumplimos a regañadientes y de mala gana y sin ninguna voluntad exteriormente.
Y en eso es lo que se fija Cristo. ¿Cuántos de ustedes no cumplen la ley exteriormente? Se lavan las manos pero no tienen limpio el corazón. Ayunan pero su ayuno está vacío y hueco porque no están sirviéndole al Señor. Por eso los acusó de ser que tumbas blancas y vacías, porque no lo llevan dentro. Y fíjese que el ser humano lamentablemente es capaz superficial, exteriormente, de cumplir la ley, pero no en el interior. ¿Cuántos de nosotros no nos paramos en un cruce, en una intersección, en un pare, porque hay una ley, pero nuestras ganas serían de seguir por ahí para adelante y hasta nos ponemos incómodos y nos ponemos ansiosos de si viene un carro, si me voy o no me voy? Igual con la luz, hermanos y hermanas. ¿Cuánto no incomoda a uno que en tu viaje te detenga una luz roja? ¿Cuántos deseos no te dan de rebasarla, de no ver a nadie, de no ver policías, de no ver gente? Me voy por la prisa. Quiere decir que no cumplimos en el interior, lo que estamos cumpliendo superficialmente. Y el peligro con la ley es que ante los ojos humanos uno ve que la persona cumple, pero es superficial, es el exterior. En el interior uno no ve nada. El interior lo ve Dios, claro que sí. El interior lo ve Dios, pero entonces no puede haber una incoherencia, hermanos y hermanas, no puede haber una contradicción entre mi interior y el exterior. Lo que yo hago en el exterior es un reflejo de lo que yo tengo en el interior, y lo que tengo en el interior es el reflejo de aquello que está en el exterior. Así que hay que pensar en todo esto, hermanos y hermanas. Nuestro mundo está lleno de leyes, nuestro mundo está lleno de normas, hasta en nuestra casa. Tenemos en nuestra iglesia doméstica, en nuestro hogar familiar, unas normas y unas leyes de nuestros padres, de nuestras madres, que hay que obedecer y respetar. Tanto en el matrimonio, en la vida, en la sociedad, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que uno va, hay normas. De hecho, todos estamos en probatoria. Todos estamos en probatoria, con Dios y con el mundo. Tú estás en probatoria porque si te rebasas una luz te van a dar un ticket. Tú estás en probatoria porque si cometes un pecado vas a ser juzgado por parte de Dios como que hiciste algo que no era bueno. Así que en probatoria estamos todos. Esto se trata, hermanos y hermanas, de vivir conforme al que escribió la ley, al que inspira la ley, aquel que la creó y se la dio a Moisés. Aquel que la creó y se la dio a Jesucristo nuestro Señor. Ese es el espíritu con el que interpretamos la ley. Hermanos y hermanas, es basada en el amor. La ley tiene un espíritu y para nosotros es apertura a ese espíritu. Así que el Señor nos bendiga al interpretar correctamente la ley. Cristo no vino a abolir la ley, Cristo vino a darle la plenitud. Y la ley salva conforme al espíritu de Dios. El Dios Padre del cielo, cuando lo invoques al santificar su nombre, su presencia y su obra va a estar contigo. El Hijo de Dios, cuando lo invoques porque ha muerto en la cruz por nuestra salvación, esa salvación contigo los tuyos. El Espíritu Santo, soplo de vida, para que tengas vida en abundancia, con dones y frutos para siempre, y la intercesión de María Virgen siempre con cada uno de nosotros. Nos vemos mañana con un nuevo programa del Evangelio de hoy y la reflexión del día. Hasta pronto.